El Parlamento discute en estos días una buena cantidad de proyectos clave que se llevan los focos de atención pública, pero hay otras iniciativas que siguen su curso. Una de ellas tiene que ver con la que es la segunda preocupación de los uruguayos hoy, según una encuesta reciente de la consultora Factum: el trabajo. A principios de año, los senadores Óscar Andrade, comunista, y José Núñez, socialista, presentaron ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara Alta un proyecto de ley sobre despidos injustificados en el sector privado. En su exposición de motivos, estos legisladores frente amplistas repasan cambios recientes en las normas laborales que tienden a una mayor protección del trabajador, pero apuntan que ha quedado pendiente modificar la normativa en torno al despido. ¿Por qué? Porque señalan que el empleador tiene demasiado poder a la hora de definir el fin de un vínculo laboral, además de que existen numerosas normas fragmentadas y de que hay un convenio internacional de la OIT que nuestro país no ha ratificado. El proyecto establece que el empleador debe notificar por escrito al trabajador el despido y su causa con cierta antelación y que, si no lo hace, debe pagar una indemnización doble, entre otros puntos. Sin embargo, por ejemplo, en un reciente coloquio organizado en el Parlamento sobre el tema, el inspector general de Trabajo, Tomás Teijeiro, señaló que si el empleador es libre para contratar, tiene que ser libre para despedir. Lo mismo que si el trabajador es libre para ser contratado, también debe ser libre para renunciar. Bueno, vamos a profundizar en este tema, vamos a conocer más los detalles de este proyecto de ley. Estamos para eso recibiendo aquí en estudios al senador José Núñez del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, senador? Buen día. Buen día y bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de intercambiar sobre este proyecto que, como usted bien decía, no está en el candelero, pero que para nosotros trata de consagrar un derecho de la gran mayoría de la población, que en general la gran mayoría de la población es empleada, digamos, ¿no? Trabajamos, digamos que muchos, hay gente que trabaja, que es patrón, que es propietario o que es cuenta propietaria, pero la gran mayoría es empleada y por lo tanto está abarcada por esta normativa, ¿no? Ahora entraremos en los detalles, pero ustedes vieron entonces que este era un tema al que le querían prestar atención particularmente en este tramo de esta administración. Bueno, a ver, el convenio que usted bien mencionaba en la introducción, el convenio 158, es del año 1982. O sea que hace 42 años que está vigente y que no ha sido ratificado. Pero ya en ese momento, la Organización Internacional del Trabajo, o sea que esas resoluciones se supone que tienen acuerdos de los representantes de los gobiernos, de los patrones y de los empleados, se ponía de acuerdo en que el despido tenía que ser por causa justificada. Sin embargo, bueno, eso no está reconocido en nuestro país y hoy por hoy se reconoce un derecho unilateral de que el patrón o el empleador con solo pagar la indemnización por despido puede despedir a una persona que hace 15, 20 años que trabaja, que lo hace bien, cuando la empresa quizás no tenga una circunstancia, un problema económico, sin embargo lo puede despedir porque se le ocurrió que quiere poner, por ejemplo, a su hijo o a su hija en ese lugar donde tenía ese empleado. Y bueno, a nosotros nos parece que eso es una gran injusticia. Ustedes señalan en la exposición de motivos que en los gobiernos del Frente Amplio se legisló mucho en materia laboral, pero sin embargo este punto no se tocó. ¿No? No se consideró, digamos, la normativa vinculada a los despidos. Sobre hubo una minuta de comunicación aprobada por el Parlamento en el año, creo que 2016 o 2017, aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos, solicitándole al Poder Ejecutivo de la época que enviara un proyecto de ley para ratificar el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, el que establece que el despido debe ser por razones justificadas y es más exigente que nuestro proyecto porque obliga a la reposición del trabajador despedido. ¿Y por qué nunca prosperó esa minuta de comunicación? Entiendo, porque realmente que quizás eso cabría consultárselo a los compañeros que estuvieron en ese momento en el Ministerio de Trabajo, que en ese momento se estaba buscando llegar a un acuerdo con las cámaras patronales en torno
a la negociación colectiva y a la Ujú. ley de negociación colectiva y a los cuestionamientos que se han hecho a la política de nuestro país en la OIT por parte de las organizaciones empresariales, y en ese sentido se estimó que no era políticamente conveniente introducir otro elemento más de fricción, y por eso no se remitió el proyecto. Esa es la evaluación que hago yo y que seguramente la compartimos con Óscar Andrade. Nosotros entendemos que estamos hablando de un derecho y que es importante poner el tema en debate, ¿no? Le propongo ahora sí, a ver, primero, expliquemos a grandes rasgos por qué después nosotros lo tratamos acá en una entrevista hace algunos meses con el abogado Hugo Barreto. La normativa que está hoy en día vigente en nuestro país es la del despido libre. O sea que el empleador puede despedir sin motivo aparente y de manera súbita a los trabajadores que desee, ¿verdad? El único requisito es el pago de una indemnización correspondiente. Correcto, exactamente. En algunos casos, por ejemplo, si se despide una mujer embarazada, la indemnización tiene que ser más importante, pero el patrón es libre de despedir cuando quiere. Hay 16 si formas de despido, ¿no? Que son especialmente protegidas, se denomina. Entre ellas, por ejemplo, si se despide una mujer embarazada, un trabajador enfermo o accidentado, a los dirigentes sindicales también, ¿no? Esa es la única norma que obligaría a la reposición cuando se trata de dirigentes sindicales. Pero muchas veces tampoco se cumple, ¿verdad?, lo de la reposición. Pero en todos los casos siempre el empleador arregla pagando un despido extraordinario, digamos, ¿no?, mayor. En nuestro país la indemnización por despido está topeada en 6 mensualidades, aunque uno tenga décadas de antigüedad. O sea, no cuenta la cantidad de tiempo que lleva trabajando en el cargo, sino está ese tope máximo, ¿no?, de 6 mensualidades, con esta característica que decíamos. Algunos de estos despidos especiales tienen esta indemnización extra. En síntesis, la jurisprudencia uruguaya tiene establecido que el despido es un derecho o facultad del empleador, así como la renuncia, se dice, es un derecho del trabajador, ¿no? Ese es como lo que prima, digamos, en la normativa. Claro, esa, como usted bien dice, y según dicen los abogados, que yo no soy, es la jurisprudencia, porque hay quien sostiene que en realidad el trabajo es un derecho y está consagrado en la Constitución de la República el derecho al trabajo. Entonces, cuando a alguien lo están despidiendo sin razones justificadas, le están privando un derecho sin ninguna razón justificada, solo el uso discrecional del poder del empleador, digamos. Entonces, hay abogados, hemos escuchado en estos días que nos hemos metido en este tema, que sostienen que se podría litigar contra un despido no justificado en base a lo que establece la Constitución de la República de que el trabajo es un derecho, ¿verdad? Y ese es un poco el fundamento central del proyecto, ¿verdad? Porque además las empresas también son lo que hacen sus trabajadoras y sus trabajadores, ¿no? O sea, no es que la empresa es solo el capital y el propietario y eventualmente el impulso que el propietario le pueda dar, que no siempre gestiona la empresa, pero pongámosle que sí. Los empleados, las empleadas, enriquecen esa empresa y muchas veces son responsables del éxito de esa empresa. No es solo el aporte de capital que hace el empleado. Entonces, por lo tanto, es que es absolutamente injusto que mañana discrecionalmente, como yo te decía, porque quiero contratar a mi hijo, porque quiero contratar a un amigo, porque me peleé contigo por cualquier cosa o porque me entero que tú no sos del mismo partido político que yo o del mismo cuadro de fútbol y nos peleamos por un partido de fútbol y te despido y solamente te pago 6 meses de sueldo, aunque tú lleves 15 años, 10 años, yo qué sé, una vida contribuyendo al éxito de mi empresa. Ese es el derecho que pretendemos acotar. O sea, nosotros acá no estamos impidiendo que si la empresa tiene un problema económico y tiene que hacer una reducción de personal, o sea, no, eso no está ahí va, abarcado. vamos al texto del proyecto. El artículo 2 establece que el primero habla de a quienes comprende esta normativa, que tiene que ver con los trabajadores del ámbito privado, ¿verdad? El artículo 2 establece que los trabajadores no podrán ser despedidos sin causa justificada. Y al respecto de qué es una causa justificada, señala el mismo texto, aquellas derivadas de la capacidad o conducta del trabajador,
aquellas derivadas de las necesidades de la empresa, de establecimiento o servicio, y otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. ¿Quién define si la causa es justificada, si tiene eso, la entidad suficiente para justificarla? ¿Cómo opera allí? ¿Qué quiere decir ese punto? Porque digo, las demás parecen claras, ¿no? Por un tema de conducta del trabajador, se lo puede despedir. Se habilita, siempre que se justifique, se habilita. Si es por una situación económica, como usted decía, de la empresa está en problemas económicos financieros y entiende que tiene que recortar personal y lo justifica, también. Ahora, ¿es esta última consideración la entidad suficiente para justificar? Bueno, digamos que la ley pretende justamente tener un marco de amplitud, porque no es el ánimo perjudicar o perseguir al empresario. Y puede haber alguna circunstancia que no encuadrara directamente lo que decimos, sino no queríamos luego que eso no pudiera ser contemplado. ¿Quién va a decidir? Primero, el empleador deberá comunicar por escrito las causas del despido. Entonces, el trabajador notificado de que va a ser despedido y con esas causas por escrito, si entiende que no es justificado el despido, si la causa que expone el empleador entiende el trabajador que no es justificado, podrá reclamar, primero en el Ministerio de Trabajo y luego ante la justicia laboral y decir, no, mire, acá estas razones no justifican mi despido y bueno, y por lo tanto reclamar lo que prevé la ley que como le decía, es más humilde que el convenio, porque aquí lo que plantea es una indemnización extraordinaria en caso de despido injustificado y no la reposición, que en el fondo sería lo que correspondería, ¿no? Entonces, será la justicia, en última instancia, será la justicia laboral la que determinará si las causas que fundamenta el empleador para despedirlo son justificadas o no. Ahí una consulta, ¿no se puede terminar generando como un círculo vicioso de juicios laborales? ¿No pueden incrementarse mucho notoriamente? Bueno, nosotros no pensamos que vaya a pasar esto, porque en definitiva, en definitiva lo que aspiramos es que no haya despido por causas injustificadas, ¿no? O sea que acá hay una ley y la idea sería que todos, si se aprueba, la cumplamos, los empleadores y los trabajadores. O sea que esto lo que debería apuntar es a que no hubiera despidos por causas injustificadas. Puede haber muchas circunstancias de este tipo, digamos, ambiguas, que requieran que no sean claras desde el punto de vista de la letra de la norma y tenga que interpretarla la justicia. No tenemos una previsión de que haya ese incremento tan notorio y lo que aspiramos a que la gente se organice para cumplir la ley, digamos, ¿no? También se establece, lo decía usted, que el despido debe ser notificado por escrito al trabajador, donde hay que describir en forma detallada los motivos y la fecha a partir de la cual tendrá efecto el despido, ¿verdad? Esa fecha siempre tiene que ser al menos posterior a 15 días. O sea, se le da 15 días de plazo, perdón, el contrato laboral quedará vigente después de que se le comunica durante los próximos 15 días. Correcto. Fíjese, nosotros en ese evento que usted refería, que realizamos en el Palacio Legislativo, invitamos a una trabajadora que era dirigente del sindicato de Pedido Ya. En el caso de Pedido Ya hizo una reestructura de su empresa, no porque estuviera perdiendo dinero, sino porque quería ganar más dinero del que estaba ganando. ¿Y qué hizo? Convocó a un Zoom a, no sé, 150, 200 personas, en realidad no era un Zoom, era otra plataforma, y entonces cuando empieza el Zoom dice, bueno, todas las personas que están conectadas están despedidas. Muchas gracias, buenos días, nos vemos. Y terminó allí el Zoom. El Zoom fueron 2 minutos, 5 minutos donde le dijeron, todos los que se conectaron, bueno, están despedidos, que les vaya bien. Bueno, esas cosas son absolutamente inhumanas. El trabajo es un derecho, pero además es una necesidad, ¿verdad? O sea, hay gente que tiene la suerte, el privilegio, o que se ha esforzado mucho para lograrlo, de poder trabajar en algo que le guste. Pero igualmente, trabajando en algo que le guste, percibe una retribución con la que vive y muchas veces mantiene su familia.
perderlo eso. Hay otros que tienen que trabajar en cosas que no les gusta y lo hacen justamente porque necesitan el salario. Entonces, perderlo puede ser una catástrofe para cualquiera de nosotros, digamos. Para algunos seguramente sea peor. Y sea así de un día para el otro, sin darte un minuto para sentarte a pensar qué hago, parece algo absolutamente inhumano. Es un destrato. El trabajador, el empleado, no es una herramienta, digamos, es una persona, es un ser humano que tiene un derecho. Y bueno, el mínimo respeto por esa persona es darle una antelación, avisarle con una antelación. Ahora, ahí hay quien puede decir, bueno, ¿y es posible que esa persona, después de recibir la noticia, siga trabajando durante 15 días más en condiciones normales, digamos? ¿Cuál puede ser la productividad de un trabajador que se ve afectado de esa manera por la comunicación que se le hace, ¿no? De la situación que va a tener que transitar. Hay hasta información sensible de por medio de la empresa, hay un tema de ambiente y clima laboral. Sobre ese punto concretamente, que es una de los cuestionamientos que pueden surgir, ¿qué señala? No habría inconveniente, la ley no prohíbe que el empleador le diga, tomate estos 15 días de licencia. Uh-huh. ¿Verdad? No habría inconveniente. No necesariamente necesariamente entonces tiene que quedar trabajando. Eso el empleador, si considera que el trabajador o la trabajadora no va a estar en condiciones, digamos, o bueno, no va a desempeñarse como debiera, puede perfectamente decirle, mire, usted está despedido dentro de 15 días, pero estos 15 días no venga. O sea, eso no estaría prohibido por la ley. Lo que la ley establece es que la relación laboral debe finalizar por lo menos 15 días después de que la persona es notificada de que va a ser despedida. O sea que entiendo que puede haber gente que por el contrario, o que notificada de esa situación quiera terminar algunos procesos que tiene en curso, porque también a veces se tiene una idea demasiado como que el empleado, digamos, tiene una actitud de mezquindad, no tiene un compromiso con su trabajo, y esto no es así. Hay mucha gente que trabaja con mucho compromiso, inclusive ganando salarios muy bajos, ¿no? Entonces, primero puede haber una necesidad humana de transcurrir unos días más en el trabajo, de cerrar procesos, inclusive desde el punto de vista relacional y afectivo con sus compañeras y compañeros de trabajo, y no el hecho de haber sido notificado que va a ser despedido va a llevar a las personas a actuar en contra de la empresa, digamos, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que el despido tiene que ser justificado, ¿verdad? Porque estamos hablando de que lo que queremos es terminar con los despidos arbitrarios e injustificados, ¿no? Entonces, puede haber gente que desee tener un proceso, aunque sabe que va a ser despedida, y que no tenga ninguna intencionalidad de hacer las cosas mal. Y si el empleador entiende que va a ser malo para la empresa, perfectamente le puede decir, mire, tómese estos 15 días, no venga, pero la relación laboral debe finalizar 15 días después. También, si la persona y si el empleador decide que siga trabajando en esos 15 días, se establece que tiene derecho, sin pérdida de retribución, a una licencia de 6 horas semanales para buscar un nuevo empleo, ¿no? Sí. Bueno, es un pequeño beneficio para ayudar a la persona a tratar de resolver la situación de crisis que se le genera al perder su trabajo. O sea, tratamos de humanizar la relación laboral. Ya le digo, el empleo no es una herramienta más, es un ser humano, tiene derecho a trabajar y en la mayoría de los casos necesita trabajar. Por lo tanto, si hay que finalizar la relación laboral, hacerlo, porque no podemos ver todas las relaciones laborales desde el punto de vista del interés de la empresa. Está bien, no queremos que las empresas se fundan, pero tampoco queremos que las personas pasen mal y vivan mal. Entonces, si hay una situación de crisis que obliga a ponerle fin a una relación laboral, bueno, contribuyamos a que la persona que va a perder ese trabajo pueda transitar esa situación lo mejor posible, digamos. ¿Hay que modificar la normativa sobre despidos en el sector privado?
Eso propone un proyecto de ley que impulsan los senadores frente amplistas Óscar Andrade y José Núñez. Buscan establecer que el empleador deba siempre justificar la causa de despido y con un preaviso de 2 semanas, entre otros puntos. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando al respecto con el senador José Núñez del Partido Socialista para profundizar en los detalles de este proyecto de ley. Veía, senador, algunos mensajes de los oyentes, por ejemplo, en torno a lo que hablábamos de el preaviso, ¿no?, que tiene que tener el empleado cuando se toma la decisión por parte de la empresa de terminar con el vínculo laboral. Bueno, decíamos, en el texto ustedes establecen que sea por lo menos de 15 días, ¿no? Que el vínculo laboral va a terminar 15 días después a ser notificado por escrito. Martín plantea que en Italia, dice, son 2 meses de preaviso y en Inglaterra, donde vivo, el estándar es 1 mes. Los empleadores muchas veces eligen que el empleado no trabaje en ese tiempo, pero continúan estando empleados, en calidad de empleados, ¿no? Ahí usted señalaba, el propio texto dice eso, ¿no? Que el empleador puede decidir que el trabajador no concurra al lugar de trabajo. Bien. Hay un tema allí, ¿verdad? Acá a veces hablamos de modernidad y etcétera, y tenemos un sector empresarial que no es tan moderno en lo que hace a las relaciones laborales. Y tenemos un ejemplo. Hace creo que 10 años se aprobó la ley de responsabilidad empresarial en relación a los accidentes de trabajo. Sí. Creo que 10 años. Sí, creo que está cumpliendo 10 años. Ahí está. Y se acuerda que en ese momento parecía que era tremendo y muchas organizaciones gremiales patronales decían, vamos a terminar todos presos con esta ley. Y en realidad lo que pasó fue que se redujeron drásticamente los accidentes laborales. Pero empleadores presos, la verdad que no sé si hay alguno. Si hay, deben sobrar los dedos de una mano y procesados también. Lo que pasa es que hay que pensar una relación laboral respetando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y este proyecto que estamos presentando es muy tímido en relación al derecho al trabajo que tenemos todos y a preservar ese derecho. Porque, como decía, lo que estamos hablando es que no podrá haber despidos injustificados, ¿verdad? Bueno, arbitrarios acá y discrecionales. Tengo preguntas o planteos que van por esta línea. Marta dice, este proyecto de ley no se ajusta a la realidad. Deben ser casos muy puntuales que haya sucedido de esa forma tal como se plantea. El empleado, según la legislación uruguaya, tiene infinitas formas de protección y una importante retribución por despido, dice. Usted insiste en que, para usted, en este caso, el empleado está en una condición claramente muy desventajosa frente a la potestad que tiene la empresa. Y bueno, acabamos de ver este caso que mencionaba de pedido ya. 150 personas despedidas en 5 minutos, sin preaviso. Tengo de los otros, mire. Sin justificación, salvo la empresa quiere ganar más dinero, digamos, a costa del trabajo, de los empleados que le ayudaron a crecer. Entonces, eso es lo que queremos impedir. Roque dice, felicitaciones al senador Núñez. En un mundo que va por la desregulación, darle mayor garantías al trabajador en el momento de su desvinculación con toda la connotación que trae a nivel familiar, me parece de recibo, dice él. Muchas gracias, Roque. Después, a ver, ahora después sigo mirando porque hay varios mensajes al respecto, pero quería plantearle algún punto más, ¿no?, que nos quedó, bueno, creo, de lo que es el texto del proyecto de ley. Dijimos, tienen que ser notificado la causa del despido con el preaviso, y si no lo hace de esa forma, ¿no?, si no lo hace por escrito y con la antelación correspondiente, lo que se establece es que la empresa debe abonar, el empleador debe abonar una indemnización equivalente al doble de lo que dispongan las leyes correspondientes. Claro. Al doble, o sea, de estos 6 salarios mensuales, ¿no? Por ejemplo. Por eso yo digo que el proyecto en realidad creo que sería un avance muy significativo que se aprobara, porque sería establecer por ley el principio de que el despido debe ser justificado, debe ser preavisado además a la trabajadora o al trabajador y por escrito, ¿verdad?
pero sin embargo somos tímidos en las sanciones para quien no lo cumple, porque en realidad lo correcto sería decir, si el despido es injustificado, que se reponga a la trabajadora o al trabajador en su lugar. Sin embargo, el proyecto se queda un poco tímido y lo único que exige es una indemnización extraordinaria, que obviamente ayuda, pero que no resuelve el problema de la pérdida del empleo ni salda la injusticia de ese despido. O ¿no? sea, si entiendo bien con lo que está diciendo de por qué considera que es tímido el proyecto, tiene que ver con que en realidad va a seguir existiendo la posibilidad de despedir sin justificación, lo único que va a tener que pagar va a ser más doble. cara. Va a ser más cara. El doble más cara. Va a ser más cara. Ahí está. Y por último, el artículo 8 establece que esta ley es sin perjuicio de la normativa vigente con respecto a despidos en situaciones especiales, como hablamos en casos de embarazadas, enfermos, persecución sindical, etcétera, ¿no? Allí se hace esa distinción. Ahí se establece reinstalación, indemnizaciones especiales o procedimientos más beneficiosos para el trabajador. Lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de la normativa vigente que seguiría corriendo, digamos, en estos casos de que hay que cuidar a esos trabajadores, especialmente por la situación y en los casos, que ya están protegidos, digamos. En los casos que la ley prevé ya un despido extraordinario, si ese despido fuera por razones injustificadas, debería duplicarse ese despido extraordinario, ¿no? Esta ley se aplica sobre esos despidos, ¿no? O sea, hoy ya se preveía una indemnización extraordinaria en el caso del despido, como mencionábamos, de una mujer embarazada. Bueno, ahora sería el doble, ¿no? Se duplicaría ese despido de ser por razones injustificadas. Ahí hay un aspecto después, si vamos de vuelta a las razones justificadas, ¿no? Lo que tiene como principio el proyecto, que no se entra en detalles en qué pruebas necesitará el empleador para justificar, ¿no? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? Porque esto después, obviamente, una vez que si se aprueba el texto, tiene que ser reglamentado, ¿no? ¿Cómo hace el empleador para justificar efectivamente que la decisión corresponde o que no le quedó alternativa? Bueno, yo creo que los casos que tienen que ver con situaciones económicas o de modificaciones tecnológicas son fácilmente justificables por la empresa. Podría haber... Por ejemplo, ahí está un cambio tecnológico, dice usted. Es algo... Va a incorporar determinada maquinaria que ya hace que prescinda de... que la tarea que desempeñaba el trabajador no se justifica. Bueno, ahí Así está. Sería ese tipo fácilmente de cosas demostrable. Son fácilmente demostrables. Puede ser más complejo cuando se trate de problemas con el desempeño del trabajador o con la conducta, que son temas que ya están planteados, digamos, ¿no? Pero bueno, en definitiva... Bueno, el despido por notoria mala conducta hoy en día implica que ese trabajador no tiene remuneración, ¿no? Pero hay que probarlo también. Uh-huh. El empleador se vería en la necesidad de probarlo eso. Si uno lo despiden por mala conducta, uno puede ir a reclamar y decir, no, yo no tenía mala conducta. Y el empleador tendrá que demostrar que usted tenía mala conducta. Y bueno... o sea que esa obligación de demostrar ya existe hoy con la normativa vigente. Nosotros no entramos en una reglamentación tan fina del proyecto, porque además eso será la propia justicia, digamos, y el desarrollo de las acciones lo que irá generando una jurisprudencia al respecto. Establecemos el principio general en la ley, realmente que no avanzamos en la reglamentación. Uh-huh. Pero ahí pienso en cómo sería, por ejemplo, si un empleador no está del todo conforme, porque si estamos hablando de una fábrica, seguramente pueda justificar, ¿no? Este empleado produce tanto cuando en realidad el conjunto, en general sus compañeros, producen tanto más, ¿no? Ahí parece más fácil de demostrar. Bajo desempeño. Hay en otros casos en otros rubros donde puede ser más complicado, ¿no? En servicios, por ejemplo, ¿no? Donde no haya una medición exacta. Y yo entiendo que sí, y que en ese sentido los empleadores también tendrán que tomar sus medidas y aprender a trabajar, digamos, ¿no? Evidentemente,
allí tendrá que organizarse los procesos también desde el punto de vista de los empleadores para poder controlar esos desempeños y demostrar, llegado el caso, que ese desempeño ha sido bajo. O sea, toda ley nos exige una adaptación a la misma, digamos, ¿no? Es un inconveniente, es un problema adicional que tiene que ver con la discrecionalidad. O sea, evidentemente, cuando uno trabaja en equipo, a veces las decisiones llevan un poco más de tiempo, porque bueno, tiene que conversar, tiene que coordinar, pero se supone que hay un beneficio luego a la hora de tomar una decisión en equipo. Acá, digamos que pensamos lo mismo, estamos protegiendo un derecho de la persona, de las trabajadoras y los trabajadores. Exige un pequeño esfuerzo adicional y quizás en algún aspecto sí, por ejemplo, los empleadores para poder documentar luego el bajo desempeño o la mala conducta, tendrán que documentar las situaciones previas que desembocan en esa decisión de despido. Bueno, tendrán que organizar su actividad de manera tal de que, llegado el caso, lo puedan demostrar. Le planteo algunas de las críticas que ha generado el proyecto. Yo la citaba, por ejemplo, en la introducción, ¿no? Está lo que se señaló en el coloquio que organizaron a principios de mayo en el Parlamento, donde el inspector general de Trabajo, Tomás Teijeiro, señalaba que si el empleador es libre de contratar, tiene que ser libre para despedir. Lo mismo si el trabajador es libre para ser contratado, también debe ser libre para renunciar. ¿Qué responde usted a este planteo? Primero, que equiparar, digamos, los derechos y la posición de un empleador con un empleado ya está totalmente superado desde el punto de vista del derecho, digamos, ¿no? O sea que hay una relación absolutamente asimétrica entre el empleador, el propietario y el trabajador. O sea que me parece que esa comparación pues, es un recurso retórico, pero que no es lo mismo que una persona tenga el derecho de emplearse o no, que la posición dominante que tiene el empleador. Pero no debería regularse en ese sentido de que sea, porque hoy en día es una buena práctica, ¿no? Si uno va a renunciar a un lugar donde trabaja, en general dice, bueno, doy un margen, ¿no? Se estila 2 semanas, pero eso no está escrito en ningún lado, ¿no? El trabajador puede renunciar mañana y que la empresa quede en dificultades de producir o de funcionamiento porque el trabajador se va de un día para el otro, ¿no? Bueno, es un tema que se puede considerar, digamos. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? Primero que, cabría, porque eso tendríamos que estudiarlo particularmente. Hay condiciones de trabajo que también se exige un preaviso, digamos que hay un contrato, un compromiso, y que uno no se puede ir de un día para el otro porque queda en falta o en deuda con quien lo contrató y tiene sanciones si lo hace, ¿verdad? Hay muchos contratos de trabajo que implican un compromiso que uno no se puede ir cuando quiere, tiene que cumplir el contrato. Si desde el punto de vista del sector empleador se nos plantea la necesidad de reflexionar y discutir sobre eso, yo creo que lo podemos hacer, digamos. No quita esto el derecho que estamos considerando de la parte más débil, además, en la relación laboral. Si hay que analizar y legislar, si un problema real es de que los trabajadores renuncian al trabajo y dejan a la empresa en mala posición, y bueno, estamos dispuestos yo por lo menos estoy dispuesto a considerarlo y estoy seguro que desde el movimiento sindical también se haría, aunque no soy quien para hablar en su nombre. Pero digo, acá lo que estamos hablando es del derecho de la parte más débil, que es la del trabajador. Y usted me decía, bueno, y lo otro que decía, que si el patrón, el empleador es libre para contratar, tiene que ser libre para despedir. Puede haber una discusión sobre eso de ser libre para contratar, ¿verdad? Porque muchos gremios han establecido bolsas de trabajo y en cierta medida se ha recortado esa libertad para contratar, ¿no? Hay una bolsa de trabajo, hay una lista de espera que forma parte de la negociación y hay que elegir entre ahí. El empleador tiene que elegir dentro de esa bolsa. La libertad para contratar está consagrada hoy, pero ciertamente que es discutible, y si el inspector de trabajo quiere que discutamos y que busquemos una forma más democrática de acceso al empleo,
capaz que también es buena, digamos, ¿no? Es un paso más, es un paso adelante. Empecemos por terminar con el despido discrecional, digamos, de que aquella persona que accedió al trabajo no lo pierda por una decisión arbitraria de su empleador. Si después tenemos que ponernos a discutir un paso más y ver cómo se incorpora gente a las empresas y si tiene que haber un procedimiento democrático y hay que limitar la discrecionalidad del empleador o del propietario, a mí me parece algo razonable, algo que tenemos que discutir, ¿por qué no? Pero es un paso más, digamos, ¿no? Voy con otra crítica, por ejemplo, que plantea Daniel aquí entre los mensajes de los oyentes. Señala, los únicos que ganan con esta ley son los abogados. Esto por el lado de que estima que se recurra demasiado a la justicia laboral, ¿no? Cuando hoy en día se puede solucionar el tema en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y dice él, los trabajadores han arruinado empresas. ¿Lo están ignorando eso? La huelga y los piquetes son también asimétricos, dice. Primero, si no hay despidos no justificados y arbitrarios, no hay problema, digamos. En el caso que hubiera, el trabajador tendrá derecho a reclamar y seguramente se presentará primero en el Ministerio de Trabajo y ahí podrá haber un acuerdo entre las partes. Y si no lo hay, se irá a la justicia y bueno, esperemos que no ganen no es que queremos que pierdan los abogados, pero esperemos que los temas se resuelvan en el marco de la ley y no haya necesidad de que actúen los abogados. Si tiene que actuar la justicia para defender un derecho, nos parece bien y no debemos privarnos de conceder un derecho por la eventualidad de que quien lo vea conculcado luego recurra a la justicia. Y el otro punto que usted me decía... no, porque él decía que hay otras cosas, usted reiteradamente hace referencia a la relación asimétrica, ¿no? Han fundido empresas. Eso es lo que apunta el Mire, oyente, yo no le voy a decir que no pueda existir algún caso de esos, pero yo diría que son los menos, ¿verdad? Son los menos. Porque señala la huelga y los piquetes son también asimétricos. La huelga y los piquetes... la huelga es un derecho consagrado en la Constitución de la República, justamente a partir de esa situación asimétrica que respetando la opinión del oyente, la doctrina no reconoce en beneficio del empleador y no del trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de que ha habido huelgas o paros que han terminado fundiendo empresas, podrá haber algún ejemplo, no digo que no, pero son los menos, digamos. Los trabajadores no quieren hacer paros, no quieren hacer huelga, porque cuando hacen paro y hacen huelga dejan de cobrar su salario y tienen enormes problemas para subsistir ellos y su familia. Entonces, si van hacia una huelga o hacia un paro es porque o tienen condiciones económicas muy negativas o bueno, porque hay injusticias, arbitrariedades, ¿no? Así que yo no comparto que ese sea un problema. En este país no es un problema y los estudios sobre la conflictividad laboral demuestran que este no es un país con un alto nivel de conflictividad laboral, digamos. Para terminar, senador Núñez, ¿en qué está el proyecto? ¿Todavía en comisión? Está en comisión. A ser honestos, no somos muy optimistas de que pueda progresar en esta legislatura. En primer lugar, por las mayorías parlamentarias existentes y en segundo lugar, porque es un año que está muy marcado por la campaña electoral. El periodo legislativo termina antes y también, aunque esté el periodo legislativo vigente formalmente, muchos legisladores también están participando de los procesos de la campaña electoral. Si hubiera posibilidad, nos gustaría que la comisión lo tratara, por lo menos, que se recibiera a los empleadores, al Ministerio de Trabajo, a los sindicatos, para que opinaran sobre el proyecto. Obviamente el proyecto no está cerrado, se puede corregir, se puede mejorar. Y nos interesa plantear la discusión, plantear el debate. O sea, como... ¿Esto formaría parte, por ejemplo, de la discusión incluso en la interna del Frente Amplio sobre un programa de gobierno? Las bases programáticas no es uno de los temas que se resalte particularmente. No está en las bases programáticas como propuesta concreta, pero desde el momento que nosotros hemos presentado este proyecto con el senador Andrade, nos estamos comprometiendo
como persona, pero también como sectores políticos, integrantes del Frente Amplio, a impulsarlo en la próxima legislatura, digamos. Y ir más allá, impulsar la ratificación del convenio 158 de la UIT. Ese es un compromiso político nuestro, no es de todo el Frente Amplio y bueno, quizás haya discusiones. Ustedes con el senador Andrade, ambos, él del Partido Comunista y usted del Partido Socialista, apoyan la campaña de Carolina Cose, sí, ¿verdad? Apoyamos ¿Lo han la hablado campaña con ella? No, yo por lo menos no he hablado de este proyecto. La verdad que no tengo, no sé qué puede pensar al respecto, ¿no? Senador José Núñez, del Partido Socialista, ex militante sindical, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que pase bien. Gracias.